Alma Rodríguez González, de 78 años, en Ixtapalapa. Catalina, ¿cómo es posible que estando inactiva Rosario Robles, Peña Nieto la haya llamado a sus filas? ¿Cómo le hizo, Y lo mismo pasó con su hija Mariana, que creo que está delegada en Xochimilco. No. Es candidata. Su hija. Va a tener un puesto directivo en el PRI muy importante. Ya tiene. Pero... Por lo pronto creo que sí. Uh-huh. Y ella misma ya pensó en lanzarse otra vez como candidata a la primera magistratura del país. ¿Rosario? Sí. Rosario. ¿Con qué partido? Pero otra vez no, sería la primera. Sí, pero ¿con qué partido? Sí, efectivamente. Ahora hay que recordar que la trataron terriblemente mal a Rosario en el PRD. O sea, era como la letra escarlata. Si el político tenía un amante, el político, hombre me refiero, no pasa nada. Pero ella, híjole, realmente con desprecio, independientemente de el asunto de que si el dinero, de que si hubo préstamos, de que si no, me parece a mí que fue de una bajeza lo que le hizo el PRD a Rosario, y que pues obviamente sale del partido y termina engrosada en las filas del PRI porque ahí encontró acomodo. Y no estuvo nunca inactiva. No. Escribía y tenía participación en diferentes programas de radio. Entonces inactiva, así, sin nada que hacer y como la mujer desconocida, no estaba. Óscar Samuel Lara Mesa, de 62 años, en Ecatepec. Héctor dijo que Rosario Robles se iba a candidatear para la primera magistratura del país, pero no es así. Va a ser candidata al gobierno del DF por un partido distinto al PRI, pero en coalición con el PRI. Eso es lo que quisimos decir. Perdón. A última hora, porque no me habían avisado nada. Ya tenemos en acción a Catalina Noriega. Mi querido Héctor, muy buenos días para todos. Y mira, en respuesta a esta persona, el público, que llamó preguntando qué hacía Chayito en París, quiero comentarle que mi querido Héctor, cuando vi la primera foto del Tlatuani muy acompañado de la doña en París, me quedé anonadada. ¿De qué privilegios goza para que la llevaran a París? Dioses del Olimpo, pues solo Dios sabe, pero en este caso también le quería comentar a mi querida Adela que no solo como todo político en desgracia anduvo queriendo ser periodista en ese intermedio que le escupió el PRD, sino que de inmediato entró a trabajar con el actual Tlatuani, con el señor Peña Nieto, en el Estado de México. Se lanzó cuando ya el PRD la denostó, la corrió y demás, en primer término, hacer una asociación que tenía un nombre vulgarcísimo, la mera verdad, mi querido Héctor, se llamaba Brasier. Así se unió con un grupo de feministas muy conocido, pero de las rabiosas, de las que son francamente de apaga la luz y vámonos. Con ese grupo de feministas hizo esta asociación y de ahí pasó de inmediato a trabajar con Peña Nieto en el Estado de México, con el cual estuvo colaborando pues casi todo
el sexenio de su gubernatura. Pero, mi querido Héctor, a mí me tiene muy apabullada que se nos va Eduardo Sojo. Eduardo Sojo, que para muchísimas personas debe ser un hombre desconocido, pero que francamente merece admiración, respeto y muchos más calificativos. ¿Qué hacía Eduardo Sojo? Pues estar al frente del INEGI, de ese Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía que, mi querido Héctor, supone la brújula de los conocimientos más estructurales de cómo va el país. Eduardo Sojo es un hombre, él es de León, Guanajuato, es un hombre auténticamente irreprochable en todos sentidos, un hombre de una honradez absoluta y de una honestidad absoluta. Este hombre empezó a colaborar con el INEGI en un puesto secundario hace ya muchísimos años, cercano amigo de Vicente Fox, lo cual digo, francamente, ser cuate de Fox es como de dar pavor, pero no, en este caso, Sojo siempre fue, al contrario, alguien que intentaba abrirle los ojos. Pero, vuelvo al tema, Sojo empezó en ese puesto menor, en este INEGI, y fue escalando. ¿Por qué? Por sus enormes conocimientos de la materia. Él estuvo al frente de una especie de supersecretaría que creó Fox. ¿Te acuerdas que creó 3 supersecretarías? Una de la discriminación, otra de los indígenas y otra de la cuestión económica, donde puso a Sojo. Así es, eso en épocas de cuando Vicente fue presidente, mira nomás, pero efectivamente, Mario, esa temporada dejó el INEGI, sale Fox, con Calderón todavía tuvo, pero creo que ya no, creo que ya había regresado al INEGI, ya en calidad otra vez de director. ¿Y qué ha hecho Eduardo Sojo? Decirnos a los mexicanos la verdad, decir estrictamente cómo están las cosas. Lo mismo en inflación, que lo mismo en número de habitantes, que lo mismo en cuántos tienen casa propia, cuántos viven alquilado, etcétera, etcétera, etcétera. Sojo siempre ha dicho la verdad y nunca ha ocultado un dato. ¿Qué pasa ahora? Pues termina su segunda gestión al frente de este instituto y ya no puede reelegirse, lo cual es trágico para este trópico. ¿Por qué? Porque, como intentan hacer con la Suprema Corte de Justicia, ahí va un recomendadito, el Tlatuani, el señor Santaella, un hombre preparado, pero ¿qué? Un hombre que sale del Banco de México. Mala señal. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo, por supuesto,
el insigne señor Videgaray, al que no le sale una cosa derecha, y su insigne Aristóteles Sandoval, el señor del SAT, que nos cobra los impuestos, ambos decían que había que modificar los métodos que usa el Instituto Nacional de Estadísticas, que porque no eran suficientemente explicativos ni acordes a la norma internacional. Mienten con todos sus dientes. ¿Qué quieren hacer? Tener un director del INEGI a modo. Tener un director que falsee la realidad. ¿Por qué? Porque los grandes monstruos internacionales, como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario, todos esos que nos traen pescados del pescuezo, se guían para muchas de las determinaciones que toman en relación a México en los datos del INEGI. De manera que a qué se podría prestar a que el que llegue empiece a falsear la realidad y nos sigan pintando este Disneylandia en el que dicen que vivimos y que no llega a los bolsillos de más de la mitad de los mexicanos. El caso es que ya se empecinaron en que llegue este señor Santaella. El caso es que el día de ayer Eduardo Sojo, en una entrevista que dio a un gran periódico, confirmó que había sufrido todo tipo de presiones. ¿Por qué? Porque querían que modificara los resultados de las encuestas. Pues mi querido Héctor, qué depresión que se vaya Eduardo Sojo. Otra vez vamos a caer en las garras, como ya pasó en la Suprema Corte de Justicia, con uno de los nuevos ministros que nominaron, fatídico por cierto, pues ahora que se van a ocupar 2 lugares que quedaron vacantes, ya hablaremos del tema, mi querido Héctor, nos van a cestar a quien, esperemos que no lo logren, a 2 cuatachos de los pinacates. Así que, si la Suprema Corte mal y el INEGI peor, ¿de qué nos vamos a enterar? Bueno, pues acabamos de escuchar la voz de la conciencia. Ahí nos seguiremos oyendo, Catalina. Mi querido Héctor, que pasen muy buenos días.